Si estás estudiando un idioma o alguna vez has estudiado un idioma, te habrás dado cuenta que hay momentos en los que uno pierde la motivación. Yo creo que no existe ninguna persona que no haya tenido ese momento. Ujú. En el que sencillamente no tienes ganas de seguir Ujú. estudiando. Sí. Y sientes que estás estancado, que llevas estudiando un rato y como que no avanzas y como que ya no quieres seguir. Sí, te da pereza continuar. Mm. Pueden ser meses, pueden Pueden ser ser, años, ujú, pueden ser semanas. pueden ser semanas. Depende del caso. Am, pero básicamente puedes llevar un rato sintiendo que estás Ujú. estancado. Mm. Así que no avanzas, que no eres capaz de seguir avanzando. Entonces, Ujú. el día de hoy queremos hablar acerca de esto, acerca de esta experiencia, y acerca de un par de estrategias que puedes tomar, implementar para desestancarte. Y que básicamente, ¿qué puedes hacer al Sí. respecto? Ujú. Entonces, Vamos a hablar de nuestra experiencia un poco. ajá, sí. Mm. Primero que todo, creo que sería interesante. ¿Tienes alguna experiencia estancándote con Uf, algún idioma? en cualquier idioma. Estoy estancada en inglés, por Ujú, ejemplo, aunque me sorprende a veces darme cuenta cuánto lo entiendo, a pesar de ujú, no usarlo por mucho tiempo, ujú, ¿sí? Mm, tenía estancado mi español, lo tuve estancado por varios años, años. Aunque seguramente no era así, porque estaba en Colombia, estaba usándolo y escuchándolo, pero sí. yo sentía que llevaba en Colombia años, 10 años, y Ujú, sentía como que yo casi que no avancé nada, ¿sí? ujú, Tenía esa sensación. Y sí, ujú. sí. En español tenías la ventaja de que a pesar de que tú sentías que no hacías progreso o Mm, lo que sea, pues estabas en el país y te tocaba sí, seguirlo usando y seguir avanzando sí. Pero por ejemplo en la a pesar de gramática todo. no. Siempre cometía los mismos errores, Ujú, hablaba claro, y yo sentía que, ay, ahora no sé, yo sé que así como yo lo voy a decir, no se dice. sí. Y lo decía porque no sabía cómo. Y no era como Ujú, que no tenía un interés suficiente como para mirar o preguntar o lo que sea, ujú, ¿sí? Mirarlo, preguntar, a ver cómo se usa esto, cómo es, claro. ¿sí? Y me doy cuenta ahora que algunas de las cosas que yo no sabía tampoco son tan difíciles de entender. Sí, uno tiene que mirarlas, estudiarlas un poco, pero no son tan complicadas. Pero Ujú, estaba como que sin interés realmente. ujú. ¿Y tú? Ok. A mí, yo quiero contar mis experiencias al Ujú. final, Ah, ¿sí? al final. Ujú. Ujú. Porque van a ir muy encajadas Ujú. con las cosas de las que voy a hablar. Y estoy estancado con mi italiano, claro. Yo tengo Ujú, épocas, sí, sí. que lo... Y yo solamente, o sobre todo lo consumo, Ujú, sí, el italiano. Pero tengo épocas como que no me dan ganas y tengo épocas donde lo escucho más, lo leo incluso, ujú. pero ahora no. Bueno, Mm. entonces veamos cómo puedes tú desestancarte si sientes que estás estancado, si sientes que no avanzas en un idioma, que no eres capaz de seguir adelante o lo que sea. Tenemos un par de tips. Tenemos un par de Ujú. tips. El primero es encuentra un nuevo propósito o renueva el que ya tenías, ¿sí? Am, ¿Qué es eso? ¿Qué significa propósito para... un propósito es una razón. ¿Por Mm. qué estás aprendiendo este idioma? ¿Por qué comenzaste? ¿Sí? Recuerda, vuelve al momento en donde decidiste que ibas a aprender este idioma, ibas a emprender este, digamos, proyecto. Piensa en por qué. Y aviva de nuevo un poquito esa llama de cuál es la razón por la que comenzaste a hacer esto, ¿sí? Y esto puede tener muchas formas. Digamos, si tu razón era porque querías hablar con italianos, entonces conoce italianos, ¿sí? Eso, haz un plan para visitar Italia en 2 años, lo que sea. O sea, aviva de nuevo ese propósito que te llevó a comenzar ese proyecto, ese Sí. aprendizaje. Y verás que
vuelven las ganas. Y ¿Sí? si ese propósito ya no existe, ya no te interesa, encuéntrate Encuentra uno nuevo. otro. Sí, ujú, Sí. definitivamente, sí. A veces uno cambia, ¿sí? Y bueno, a veces la verdad es que uno pierde el propósito por la razón por la que uno Sí, estaba estudiando algo. Pero al mismo tiempo está bien, sí, pues está sí. bien dejarlo Aunque, ahí si quieres dejarlo ahí. Pero si no quieres dejarlo ahí, si quieres recuperarlo, simplemente encuentra una nueva razón por la que seguir. sí. Es el primer tip. Ese es el primer tip. Bueno, el segundo, ¿cuál sería? Nuestro segundo tip es, bajando un poquito del propósito grande, es ponte metas a corto plazo, ¿sí? Sí. Una de las razones por las que mucha gente se desmotiva cuando está aprendiendo inglés o lo que sea es porque tiene una idea sobre cómo va a estar hablando inglés en un par de meses cuando haga este curso, cuando, ¿sí? Pero en un par de meses realmente no vas a avanzar mucho, ¿sí? Sí. Entre más, sobre todo si ya estás en un nivel B1 o algo así, tu diferencia de mes a mes va a ser relativamente pequeña, ¿sí? La diferencia que vas a sentir. Entonces, una manera de combatir digamos, este hecho de que, bueno, ya no estás viendo progreso tan rápido como veías al inicio, porque ya estás en un nivel avanzado, es ponerte metas de corto plazo. Sí. Entonces, Yo creo que es muy bueno tener en cuenta la cantidad de horas que tú necesitas sí, para aprender, como tenerlo en mente que sí, que aprender un idioma es un maratón, es una es una maratón, maratón. sí, es una maratón, es un proyecto a largo plazo. Sí, Sí. esto te va a tomar cientos de horas, ¿sí? Sí. Cientos, miles de horas. Sí. Pero entonces, ¿qué es una meta a corto plazo? Leer un libro en inglés, ¿sí? A mucha gente le gusta Harry Potter. Léete Harry Potter en inglés, ¿sí? Si no te gusta Harry Potter, pues encuentra, digamos, un libro que te guste. Si no te gustan los libros, mirarte 5 películas en inglés, ver una serie en inglés. Cosas que tú puedas hacer, ¿sí? En el corto plazo, en 1 o 2 semanas, a 1 o 2 meses de pronto, y que tú puedas medirte a ti mismo como logré esto. Porque a pesar de que en este punto, digamos, de B1 para arriba se vuelve difícil notar en ti mismo tu progreso, el progreso en tu habilidad, algo como logré leer un libro, es un logro, se siente bien, se siente Sí, como logré cumplir sí. este propósito que era Incluso, difícil, sí, algo que es incluso un poquito terminar de ver una difícil. película en inglés, Ajá. sí. Verla, por supuesto, con subtítulos en inglés o sin subtítulos, lo que sea, Sí. ¿sí? Ponte este tipo de metas pequeñas en el idioma o conocer a una persona. Si eres una persona, si eres como mi papá, por ejemplo, a quien le gusta mucho interactuar con gente, entonces tener conversaciones con gente, Sí. ¿sí? Ponte objetivos pequeñitos que poquito a poquito te vayan llevando hacia ese propósito general, pero que puedas medir mucho más fácilmente. Sí. Ok. Ese es el segundo tip. La segunda cosa. La tercera, ¿cuál sería el tercer tip? El tercer tip es cambia de método, ¿sí? Si sientes que llevas un rato sin avanzar, puede ser por varias cosas, puede ser que simplemente sientas que no estás avanzando y Sí. realmente si estés avanzando, o puede que realmente necesites enfocarte en algo diferente, ¿sí? Sí, porque a veces la gente empieza a aprender un idioma, no sé, en un curso, Ajá. ¿sí? En un curso y está como que termina el curso y después de 1 o 2 años dice, voy a retomar mi Ujú. plan de aprender este idioma y se mete al mismo curso. Sí, Y sí, pues tal sí. vez no es la mejor idea, aunque puede ser, Puede serlo pero si sentiste en su momento que el curso te sirvió y dices, pues vamos a seguir con eso, bien. Pero si sientes que el mismo proceso no te está dando con muchos resultados, cambia de proceso, ¿sí? Incluso si solo estás viendo películas, si solo estás viviendo en Colombia por 10 años como estabas tú, cambiar de método puede ser tan sencillo como estudia un poquito de gramática, sí. ¿sí? Te puede ayudar un Sí, en montón mi caso fue a, eso. a como destapar sí, Sí. un tapón a través del que no Sí. puedes pasar. Tengo otro ejemplo de Ujú, uno de mis estudiantes que es uno de los estudiantes que estudia mucho, que se dedica mucho ujú, al tema, al español,
y muy rápidamente era capaz de hablar, de expresarse, de escribir, no sé, su historia de su viaje a España por no sé cuánto, pero se dio cuenta que viene a España y quiere hablar con la gente y nada. Ujú, Yo le digo, necesitas escuchar. Y no sabía encontrar qué escuchar. Entonces empezó a buscar qué escuchar y se dio ujú, cuenta que lo mejor para él, para escuchar, son los videos cortos, ujú. que vienen con Los shorts, los shorts, verticales que vienen con subtitulitos. con subtitulitos. Ujú, Y dice, eso es. Y de una empezó a sentir que ya empieza a captar mucho mejor. ujú, Porque él empezó a ver películas, pero fue como algo demasiado difícil para él al ujú. principio. Pero se dio cuenta que esto sí le sirve, le interesa. Y si le aparece un short que no le interesa, pues sencillamente salta al Al otro siguiente. y encuentra, Ajá. y siempre encuentra algo que sí capta su atención, Ujú, escucha más y ahora se fue para España por un tiempo y dice, ya sentí la diferencia. ujú. Y está como más, sí, allá está. Ajá. Entonces sí, puede que genuinamente tengas alguna deficiencia en lo que estás haciendo, en tu método, en lo que sea, y una manera de solucionar eso, de contrarrestar eso, es simplemente cambiar tu manera de aprender. Muy a menudo en este tipo, digamos, en el aprendizaje de un idioma, es un proyecto a tan largo plazo y que toma tanta motivación y fuerza de voluntad y todo, que es mucho menos importante que estés utilizando el método más eficiente para aprender y mucho más importante que estés haciendo algo, Sí, ¿sí? sí, algo. Entonces, Ujú. aunque lo que estés haciendo en el momento exacto no sea, no, pero es que esto no es la manera más eficiente de hacerlo. Yo sé que la mejor manera es esta, o yo creo que la mejor manera es aquella. No importa, cámbiala por un ratito. Mientras estés en contacto con el idioma, Ujú. mientras estés empujando tus límites un poquito, vas a estar aprendiendo, Sí. ¿sí? Entonces, Ujú. cambia de método. Si te sientes Ujú. estancado, cambia de Sí, método, ¿sí? definitivamente. Ujú. Ok. Am, la cuarta cosa, Nuestro cuarto y último tip es que no consideres que un descanso es un fracaso, ¿sí? si fuera así, todos Seríamos unos seríamos todos fracasados. fracasados. Porque a Y quién no le pasó. Yo no conozco no conozco ninguna persona a la cual, no, tal vez sí. Pero yo yo estoy creo que es seguro que muy, hay, yo estoy sí, seguro que hay hay gente personas que se meten y, ultra sí, persistente. Y pues también depende de tus condiciones, ¿no? Si tú miras, de nuevo, miras a Jairo, miras a mi papá con el eslovaco, pues sí, él no se tomó ujú, pausas en su año en el que estudió sí, eslovaco 8 horas al día. Pero si tú no estás en esa situación donde te estés súper forzado a estudiar el idioma, a interiorizarlo duro, pues lo más probable es que tengas bajones, digamos, bajones de motivación, de interés. No es un fracaso si no estás deshaciendo tu progreso anterior, no estás cancelando todo el progreso que has hecho. sí. Incluso si, por ejemplo, llevas medio año o un año sin estudiar nada y sientes que, ay, se me olvidó todo. Cuando vuelves y lo retomas, Ujú. todo vuelve, Y todo vuelve muy rápido, vuelve muy vuelve rápido. muy ¿Sí? rápido, ¿sí? Vas a Aun- recordar. recuerdas todo Ujú, muy, muy rápido, aunque sientas que no, pero ya, o sea, ya es como comenzar desde cero, nunca es comenzar desde cero. ujú. O sea, si llevas un año estudiando, dejas de estudiar por un año y vuelves en cuestión de 1, 2, 3 semanas, estás de vuelta al nivel en el que estabas y y estás empezando a conseguir cosas nuevas Sí. ya, Ujú. ¿sí? Hay uno aprende mucho olvidando, ¿sí? La memoria funciona muy bien cuando uno olvida y vuelve a recordar, ¿sí? Las Sí, memorias se sí. compactan cuando uno olvida y vuelve a recordar. Entonces, Y es muy común, es muy normal ujú, cuando tú aprendes un idioma. Hay tantas cosas que tienes que aprender que es muy normal que hay muchísimas cosas que tú aprendes, olvidas, ujú, vuelves a aprender, vuelves a vuelves a olvidar. olvidar, pero siempre como que aprendes, olvidas, vuelves a aprender, vuelves a olvidar, pero siempre es como que Vas hacia arriba vas cada vez. hacia Sí, sí, arriba. sí. Entonces yo con mis estudiantes siempre yo les digo, ellos, ¿cómo se dice? ¿Cómo es eso? Yo, pues eso fue, no sé, aquí se usa el subjuntivo, después de cuándo. Ay, sí, ya lo, porque se me había olvidado. Yo, pues,
Ujú. Es muy normal olvidar, sí. Sí, es perfectamente normal. Ujú, Y tomaros un descanso, sí vas a olvidar cosas, ujú. el idioma se te va a hundir un poquito en tu subconsciente, pero muy rápido muy rápidamente lo puedes sacar de él en el momento en el que retomes. Y vas a ver que muy, muy rápido vas a ser mucho más fuerte, vas a tenerlo mucho más vivo que antes, Sí. porque ya pasó por, digamos, Ujú. tuviste una gran época de olvidar y recordar, y eso a la final termina es ayudando, Sí, ¿sí? ok. Y quiero ilustrar un poquito todas estas cosas con mi estudio del japonés, Ujú, ¿sí? He estudiado japonés por casi 8 años en este punto, ujú, ¿sí? Y yo constantemente he tenido bajones y subidas. ujú. Y siempre lo que hago es, bueno, voy a leerme un libro y me compro libros y entonces me leo un libro, eso es mi meta a corto plazo, ¿sí? Y antes no leía libros, ahora voy a hacerlo, ¿sí? Y voy a intentar usar Ankis y usar flashcards en esta ocasión. Entonces me tomo 6 meses en donde hago eso y siento mucho Ajá. progreso. Ujú, Y después tengo otro bajón y después ujú. digo, bueno, voy a hacer esta otra cosa ahora, voy a poner los subtítulos en japonés en las series que veo. Y voy cambiando cositas, voy poniéndome metas pequeñas. Qué más cosas, qué más cambios hiciste tú, por ejemplo? ¿Qué cambios he hecho? Ujú, Esos que digo son los principales, yo siento. Bueno, en un punto comencé a estudiar gramática que nunca había ujú. estudiado. Realmente lo que en Japón o en japonés le llaman gramática es el estudio de palabras o expresiones con usos gramaticales, ¿sí? Ok. Más que otra cosa, son conectores, ese tipo de cosas. Ujú, Hay muchos conectores, hay muchas expresiones muy concretas que tienen una función un poquito gramatical ujú. que un diccionario no te explica muy bien. Estudiar ese tipo de cosas ayuda un montón. Eso es muy difícil de absorber Sí. naturalmente porque son muchas y se parecen mucho. Leer, sí, leer en físico o comencé a leer en el celular en un punto, lo cual me ayuda de otra manera. A mí me gusta mucho leer en papel y la sensación del Ujú. papel y tener un libro y no tener algo que me esté alumbrando en la cara. Pero entonces el celular tiene sus ventajas, que es muy fácil buscar palabras. Entonces, am, he visto películas dobladas, he visto series originales en japonés, he visto youtubers Ujú, de ujú. Japón y Sí. he alternado mucho, Ajá. he probado muchas cosas y siempre ha sido un tucu, pero siempre ha sido ascendente, sí, siempre ha Ujú, sido hacia arriba. Y me he tomado descansos de medio año, un año. ujú. Cuando digo un descanso es que realmente me desmotivé, entonces dejé de estudiar activamente. Siempre estoy en contacto, en este punto siempre estoy en contacto con el idioma un poquito, escucho mucho música y así, entonces lo escucho por ahí, Sí. pero actualmente Sí. no estoy muy Ujú. activamente así estudiando, dándole, pero sé que voy a volver y siempre vuelvo y siempre sigo subiendo, poquito a poquito. Am, y es un proceso normal, Ujú. entonces si sientes que estás estancado, no tienes que sentir que tienes que darle, o si lo abandonas, fracasas, o si cambias de método, fracasas, o si eh, que ya nunca más vas a poder tener la motivación que tenías al inicio. Nada de esto es necesariamente verdad. Hay maneras de salir como de ese agujero en el que uno se Sí. encuentra a veces y no es tan difícil. Sí. Yo creo que también es importante entender que sí, cada persona es diferente, También. pero la mayoría de las personas es capaz de aprender un idioma hasta cierto punto, Sí, pero es capaz de aprender. la mayoría de las personas no es capaz de eliminar completamente su acento extranjero Claro, o llegar o a un tal vez C1, llegar llegar a a un un C1, tal vez ni a sí. B2, pero Yo creo que la ¿qué ma- la importa? mayoría de la gente sí es capaz de llegar a un C1. Ujú. O sea, físicamente eres capaz. Yo creo que el tema del acento es algo que es muy Sí. difícil para la Ujú, mayoría de las ujú, personas. Yo creo que ese es un tema que raya un poquito ya puede que no sea tan posible. Pero en ujú. llegar a un nivel alto en el idioma, todo el mundo puede. Ya lo existe en un idioma. Y como adulto tienes muchas ventajas en todo lo que no es acento. ¿Sí? En el acento Sí. no tiene la desventaja básicamente, Ujú. o en cierta naturalidad e instinto que uno desarrolla como niño y bebé en el idioma. Eso puede ser más difícil de desarrollar, pero puedes llegar a un nivel alto, siempre. Aunque tengas 70 años y nunca hayas aprendido un idioma en tu vida, siempre se puede. Y al final es un tema de persistencia a largo plazo. Sí. Y lo mejor para persistir a largo plazo es
tener en tu mente, en tu cabeza, la idea de que no has fallado simplemente porque te tomaste una pausa. Sí. Entonces hagamos un resumen. Ok. Entonces, de nuevo, los 4 puntos son: reaviva tu propósito inicial, ¿sí? Tu propósito general de por qué estás aprendiendo este idioma. O si ese propósito ya no te sirve, crea uno nuevo, ¿sí? Inventa un nuevo propósito. Encuentra una nueva razón por la que estás aprendiendo el idioma. 2, ponte metas pequeñas a corto plazo. Leer un libro, ver un documental, ver varios capítulos de un documental, ver 5 películas, ver 2 películas, 3 películas, tener 5 conversaciones, ir a un café en donde sabes que hay gringos, siempre con gringos, lo que sea, ¿sí? Metas pequeñitas, cambia de método, ¿sí? Si estás haciendo algo que te está comenzando a aburrir, haz otra cosa, ¿sí? O si sientes que no estás progresando con lo que estás haciendo, haz otra cosa, intenta otra manera de estudiar. Y finalmente, no consideres que una pausa es un fracaso, ¿sí? ¿Y si tienes algún otro tip? Déjanoslo en los comentarios. Déjanos saber si tú alguna vez te has sentido estancado con tu estudio en un idioma, si has sentido como que no avanzas y como que no sabes. Y déjanos tus experiencias acá abajo, si has podido retomar como hemos retomado nosotros Sí. o qué ha pasado. Y si quieres ver más discusiones como esta sobre cómo aprender idiomas, sobre el español y su gramática y otras cosas por el estilo, acá tenemos una playlist de discusiones o tienes nuestro canal ahí abajo para que te suscribas y veas todos los videos que vamos a ir preparando para ti Y esperamos verte en de nuevo. en el próximo. Chao.